Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a hablar un poco sobre la gracia de Dios, la salvación por gracia. El Señor bendiga a todos los que me están escuchando. Soy el pastor Ramón Valdebenito que les saluda y les dice que el Señor nuestro Dios les bendiga. Vamos a lo que dice la Biblia, que la salvación es por gracia, únicamente por gracia y no por obras. Yo quiero dejarlo claro, amados hermanos, para que nadie de todos los que me están escuchando sean engañados, porque algunos enseñan que la salvación es por buenas obras, por penitencia, por un montón de cosas, que nosotros tengamos que añadirle algo a lo que ya Cristo hizo. Eso es un error y yo quiero dejarlo en claro por la palabra. Primero que nada leemos en Romanos capítulo 3, verso 28, el hombre es justificado sin las obras de la ley. Aquí esto Pablo lo escribe por los judaizantes, que enseñaban que la salvación era por la gracia de Jesús, pero más guardar más las obras de la ley. Entonces aquí, hermano, Pablo dice, el hombre es justificado delante de Dios por la fe, sin las obras de la ley. Muy clarito, amados hermanos, y ese puro versículo nos deja muy claro que sin las obras de la ley. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que ninguno se gloríe. Digo usted, no por obras, para que ninguno se gloríe. El verso 10 dice, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, amados hermanos y amigos que me están escuchando, que las buenas obras vienen como el resultado de la salvación y no al revés. Somos salvos por gracia y misericordia por la obra de Cristo, justificados en Cristo, por lo que Él hizo por nosotros. Y como resultado de esa salvación vienen entonces las buenas obras, pero no al revés. Se diga usted, las buenas obras sin Cristo no tienen poder salvífico. Cristo, su gracia, su misericordia y las obras, entonces que quede bien claro que vienen como el resultado de la salvación. Hacemos buenas obras porque somos salvos, no para ser salvos. Tenemos también, amados hermanos, en Tito capítulo 3, verso 5, en la parte A dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nada más, hermanos, que somos salvos por su misericordia, sin obras que nosotros hubiéramos hecho. Obras de justicia, por cierto. Porque ustedes saben, amados hermanos, que el hombre es justificado delante de Dios por el creer con fe y no por las obras. Leemos también, amados hermanos, que Pablo deja en claro en Romanos capítulo 11, verso 6, que la salvación no es en parte por gracia y en parte por obras. Si por gracia, dice Pablo, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Muy claro entonces que la salvación es por gracia sin las obras. No puede ser por las dos cosas. O se es salvo por gracia o se es salvo por las obras. Pero de ninguna manera por las obras alguien podrá salvarse, ya que nuestras obras, amados hermanos, no tienen poder salvífico. Por eso lo dice la Biblia claramente. No es por las dos cosas, es solamente por gracia y misericordia. Si fuera por, hermanos queridos, si fuera por las obras, entonces la gracia ya no sería gracia. Ahora leamos lo que dice, amados hermanos, que también en el Antiguo Testamento, ¿cierto? La salvación siempre fue por gracia y misericordia. No solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. Y leemos que Noé halló gracia ante los ojos del Señor. Capítulo 6, verso 8. Por gracia fue salvo. Halló gracia. Génesis 15, 6. Abraham dice, creyó al Señor y le fue contado por justicia. No fue por las obras, fue porque creyó. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y obvio que al Abraham, al haber recibido esa salvación tan grande que Dios nos da, a través de la gracia, él pudo hacer esas tremendas obras que él hizo, ¿cierto? Tenemos también, amados hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Yo estoy leyendo lo que dice la Biblia. El justo por su fe vivirá. Habacuc capítulo 2, verso 4. El justo por su fe vivirá. No por su fe y más sus obras, sino por su fe vivirá. Hebreos capítulo 11, verso 13. Conforme a la fe murieron los santos del Antiguo Testamento, ¿cierto?
mirando lo prometido de lejos y creyéndolo. O sea, ellos murieron creyendo. No recibieron, pero murieron creyendo que lo recibirán. Eso es fe. Gloria a Dios que vive para siempre. Ahora, guardar escrupulosamente la ley mosaica, hermano, no salva a nadie. Lo podemos leer en San Juan capítulo 1, verso 17. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la misericordia vinieron por Jesucristo. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la misericordia vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3, verso 20 de Romanos dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Y aquí tenemos que entender claramente, amados hermanos, que los que quieren salvarse mediante la ley mosaica no van a poder hacerlo porque lo dice la Biblia. Por medio de la ley de Moisés, ¿cierto? Ninguna persona puede ser justificado. Bendito sea el nombre del Señor. Ningún ser humano, dice, por las obras de la ley, ningún ser humano podrá ser justificado. En Romanos capítulo 9, verso 31 dice, Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ni siquiera los hebreos pudieron cumplir la ley, amados hermanos. Bueno, Gálatas capítulo 2, verso 16, el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Lea también, juntamente con este versículo, en Gálatas capítulo 3, verso 11. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Hebreos 7, 19. Nada perfeccionó la ley. Nada perfeccionó la ley. Una mejor sí, que sería la ley de Cristo. Ahora, ¿en qué consistía la ley mosaica? Un montón de mandamientos, hermano. 613 preceptos que no los pudieron cumplir ni los judíos, menos nosotros los gentiles. Solamente hubo uno que la pudo cumplir. Y cada uno de estos preceptos, especialmente los 10 mandamientos, hermano, conllevaban la pena de muerte. Es decir, el que no cumplía los 10 mandamientos o el que quebrantaba los 10 mandamientos llevaban pena de muerte. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Obviamente que en estos 10 mandamientos está el sábado, amados hermanos, porque el séptimo día es el día sábado, no es el día domingo. Yo lo dejo claro acá, yo no soy sabatista, pero aclaro que el séptimo día, hermano, es el día sábado. Ahora bien, con respecto al séptimo día, tenemos enseñanzas claras en el Nuevo Testamento, amados hermanos, de que no es mi tema en estos momentos, Pero aquí está dejando claro que el que quebrante el sábado conllevaba la pena de muerte. Es decir, si nosotros nos ponemos a guardar el sábado en estos tiempos y lo quebrantamos, tendríamos que aplicar la pena de muerte como lo hacía la ley mosaica. Y es por eso, amados hermanos, que nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia y la misericordia de Dios. Ahora, hay muchos versículos, pero no los voy a entregar ahora, solamente voy a dar, hermano, algunos comentarios respecto de que la salvación es por gracia, por misericordia, sin las obras de la ley y sin las buenas obras que nosotros podamos hacer, porque, amados hermanos, alguien puede decir, bueno, yo hago buenas obras, yo hago obras filantrópicas, y con eso Dios está muy feliz y me va a salvar. Pero la Biblia dice que ninguna persona se salva por las buenas obras, ni por su propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Bendito, alabado, glorificado sea el nombre de nuestro gran Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Ahora, obviamente que estamos bajo la nueva ley, hermano. Estamos bajo un nuevo pacto, el pacto de la gracia y la misericordia. La Biblia dice claramente, lo podemos leer, amados hermanos, en Jeremías, capítulo 31, dice que vienen días, dice el Señor, que haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Escribiré mis leyes en sus corazones, quitaré de su corazón el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré sobre vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis preceptos, dice el Señor. Es decir, aquí el Señor nos capacita, y este es el nuevo pacto. Es, amados hermanos, la nueva forma como Dios está tratando con el hombre, que ahora Dios nos capacita mediante el poder del Espíritu Santo, haciéndonos nacer de nuevo para que nosotros estemos en condiciones de poder cumplir su voluntad. Bendito, alabado y glorificado sea el nombre del Señor. La nueva ley tiene algunos nombres, se los quiero dar, amados hermanos, para que ustedes los tengan. Por ejemplo, en Jeremías 31, verso 31, le llama un nuevo pacto. Gloria a Dios, la ley de la fe.
Podemos leerlo nosotros en Romanos capítulo 3, verso 27. La ley del espíritu de vida, Romanos 8.2, una ley de justicia, Romanos 9.31, la ley de Cristo, Gálatas capítulo 6, verso 2, la perfecta ley, la ley de la libertad, Santiago 1.25, la ley real, Santiago 2.6, y el santo mandamiento, segunda de Pedro capítulo 2, verso 21, santo mandamiento que le fue dado. Todos estos nombres son el nombre de la nueva ley que tenemos en Cristo. Bien. Ahora bien, la muerte de Jesucristo en la cruz dio cumplimiento a la ley, ¿cierto? Y la dio por terminada. Escuche bien lo que dice la Biblia. Mateo 5:17. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Él dio cumplimiento. El único que cumplió la ley se llama Jesucristo y la cumplió, hermano, para nosotros. Ahora Jesús dijo, consumado es, hecho está, cuando murió en la cruz del Calvario. La ley mosaica se dio por terminada para los creyentes. El fin de la ley es Cristo, Romanos capítulo 10, verso 4. El fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces ahora, hermano, nos salvamos creyendo en lo que hizo Jesús por nosotros, anulando el acta de decreto que nos era contrario, la ley, ¿cierto? Y clavándola en la cruz del Calvario, Colosenses capítulo 2, verso 14. Ahí tenemos entonces, amados hermanos, que Jesucristo es el fin de la ley. Él cumplió la ley por nosotros no podíamos, pero Él lo hizo posible para nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora la Biblia dice claramente, amados hermanos, que los verdaderos creyentes ya no están sujetos a la estricta ley mosaica. Escúchelo bien. Romanos 6, verso 14. No estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo dice Pablo, lo dice la Biblia, lo dice el Nuevo Testamento. ¿Quién me podría contradecir eso? Ahora, Gálatas capítulo 3, verso 24-25. La ley ha sido nuestro ayo, educador, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, la ley en nuestro ayo nos trajo a Cristo. La ley es como lluvia que cae, que nos obliga a guarecernos bajo el paraguas de la gracia y la misericordia, bajo la justicia de Cristo. Tenemos más en la palabra del Señor. La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, impíos, profanos y homicidas. 1 Timoteo 1:9. Jesús nos liberó de la ley mosaica. Jesús nos liberó de la ley mosaica. Romanos 7:4. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Romanos 7:6. Ahora estamos libres de la ley. Ahora estamos bajo. Dice, ya no estamos bajo la ley, sino que estamos libres de la ley. Romanos 8:1-2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, amados hermanos, como dije, la ley trae conocimiento de pecado. La ley dice que somos pecadores, que estamos perdidos, pero Dios ofrece su misericordia a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y entonces aquí el hombre se salva únicamente viniendo a la gracia de Jesús, viniendo a los pies de Jesús, pidiendo perdón y misericordia y viviendo de acuerdo a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, guardando sus mandamientos. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros. El Espíritu y verdad de Jesús, dice aquí la palabra del Señor, nos da la libertad. San Juan 8, verso 36. Si el Hijo del Hombre os libertare, si el Hijo de Dios os libertare, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Segunda de Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gálatas 5:1, la libertad con que Cristo nos hizo libres. Por el Espíritu, por la fe, la esperanza de la justicia. Si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Tome nota, hermano y hermana, que si estamos guiados por el Espíritu, no estamos bajo la ley. Por eso es que ahora es un andar en el Espíritu o en la carne. Bien, para obtener la libertad, hermano, la Biblia dice, y escuchemos lo que enseña Pablo, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Eso lo dijo Jesucristo, lo repite Pablo. Romanos 10:17, y la fe que es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Santiago 1:25, el que mira a la perfecta ley, la ley de la libertad,
y persevera en ella será bienaventurado en lo que hace. El que mira a la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella será bienaventurado en lo que hace. Bendito sea el nombre del Señor. En la actualidad lo que Dios nos manda es amar a nuestros prójimos, porque la Biblia dice, amados hermanos, en Mateo 7:12, todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, haced vosotros con ellos, porque eso es la ley y los profetas. Bendito sea el nombre del Señor. Amarás al Señor, amarás a tu prójimo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Después, amados hermanos, sigue Pablo resumiendo todavía, dice, el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Romanos 13:8, Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Si amamos de verdad a nuestros prójimos, estamos cumpliendo la ley. Santiago 2:8. Si cumplir la ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces, ahora el mandamiento para nosotros es amar al prójimo. Amando al prójimo, hemos cumplido la ley, porque el amor no hace mal al prójimo. Ahora bien, claro, obviamente, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, todos esos mandamientos es, hermano, amar al prójimo. El que ama al prójimo no le hace daño a su prójimo. Bien, toda acción llevada con amor puro y desinteresado, es lícita. Tenemos en la Biblia, amados hermanos, que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, y contra esas cosas no hay ley. Entonces quiero decirle, amados hermanos, bendito y alabado sea el nombre del Señor, que debemos vivir ahora bajo la nueva ley, la ley de la fe, la ley de la gracia, la ley de la misericordia. Bendito sea el nombre. Antes fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero el Señor dijo, ya no resistáis al que es malo. ¿Se fija usted? Antes fue dicho en la ley, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero el Señor dice, amad a vuestros enemigos. Lucas capítulo 10, verso 25 al 37, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? ¿Son las personas que yo quiero, que yo amo? No. También aquellos que son desconocidos, que están lejanos, ellos también son nuestros prójimos, amados hermanos. Entonces aquí el Señor fue mucho más allá todavía. Cualquiera que la ley decía, si tú matas, eres un homicida, pero ahora el Señor dice, si tú aborreces a tu hermano, ya eres homicida. O sea, hermano, como que profundizó la ley, profundizó. ¿Pero por qué la profundizó? Porque ahora nos da el Espíritu Santo y la capacidad para poder andar en esta ley maravillosa que es la ley de Cristo. Dios de paz les guarde, les bendiga, les dé su gracia. Amén. Cuidado con el legalismo religioso, amados hermanos, que nos dicen hoy en día que debemos guardar la ley mosaica como lo hacían antes los hebreos, y eso no se puede porque entonces estaríamos agregando a la obra de Cristo más nuestras propias obras, la obra de Cristo, la gracia de Dios más la ley mosaica, y eso dice la Biblia claramente que no puede ser. O es gracia, o es por gracia, o es por obra. Si es por obra, ya no es por gracia. Dios les bendiga, les dé su gracia, amados hermanos. Por ahora quiero dar este resumen solamente para que los hermanos no se confundan con aquellos que son legalistas, judaizantes, porque este fue el problema que tuvieron los apóstoles, amados hermanos, en el siglo I y la iglesia de Cristo con Pablo. Pablo tuvo muchos problemas con los judaizantes. Pablo iba predicando el evangelio de la gracia y la misericordia, ¿cierto? La nueva vida en Cristo, la vida del Espíritu, y venían atrás los judaizantes que también eran creyentes en Jesucristo, pero ellos decían que había que creer en Jesús, más circuncidarse, más guardar la ley, algunos preceptos de la ley. Y, amados hermanos, esto fue tanto que tuvieron que hacer un concilio. Te lo puedes leer ahí por el libro de los Hechos de los Apóstoles, hermano, el primer concilio de Jerusalén, donde los apóstoles y el Espíritu Santo dirimieron si realmente los gentiles había que imponerles la ley de Moisés, la circuncisión y todo aquello, o no. Y llegaron a una conclusión. Y después, amados hermanos, la conclusión que se da allí, dice, nos ha parecido bien a nosotros y al Espíritu Santo no imponeros más carga. No imponeros más carga, sino que se abstengan de ahogado, de sangre, de fornicación y sacrificado a los ídolos. Porque no podemos ponerle un yugo tan pesado, una carga tan pesada, que ni nosotros, y se referían a la ley mosaica, hermanos, que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar.
Entonces ahora, amados hermanos, estamos bajo un nuevo pacto, estamos la gracia, bajo la misericordia, ya no estamos bajo ayo, el ayo es la ley, el ayo nos trajo a Cristo, por supuesto, amados hermanos, la ley trae conocimiento de pecado, la ley es buena, por cierto, pero trae conocimiento de pecado. Luego eso que era bueno, dice Pablo, vino a ser malo para mí, porque, hermano, la ley te dice, lo hace pecador a uno. ¿Se fija usted? Porque matar no sería malo si la ley no dijera no matarás. Entonces la ley trae conocimiento de pecado y nos obliga a venir a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios encerró a todos bajo pecado para tener misericordia de todo, y eso es lo que dice Pablo. Así que, amados hermanos, si usted está arrepentido y usted, hermana, está arrepentida de su pecado y sigue a Cristo y vive la vida del Espíritu, si anda en el Espíritu ya no está bajo la ley. Si tiene el fruto del Espíritu, contra esas cosas no hay ley. Así que Dios de paz les guarde, les bendiga, les dé de su gracia, que ya no estamos bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia y la misericordia, el nuevo pacto, el cual Dios escribió en nuestros corazones, nos hizo nacer de nuevo, puso un corazón de carne, donde había un corazón de piedra, puso sobre nosotros el Espíritu Santo y nos ha capacitado entonces para andar en sus preceptos, es decir, en la vida del Espíritu. Que Dios les bendiga. Amén.